Ciertamente nuestro presidente Tomás Vaca ha emitido un comunicado que en su gestión no tiene precedente. Hacía mucho tiempo que el olimpismo no era necesario manifestarse de la manera tan contundente y oportuna como lo ha hecho. La tregua olímpica es una simbología que refiere a la paz mundial y ha sido utilizado en diferentes etapas, más que todo en diferentes siglos. No olvidar que los Juegos Olímpicos surgen precisamente bajo el predicamento de las treguas. En la época antigua, cuando surgen, ya tendríamos que remontarnos y no habría suficiente espacio para abarcar eso. Los juegos se celebraban y eran competencias en estadios de desarrollo que se daban entre guerras. Eran comunidades, estadios, lugares que habían guerra. Y para celebrar los Juegos Olímpicos antiguos, vale decir, esos juegos que se utilizaban a mano, caballos, competencias en el lodo, en la tierra, etcétera, la lucha, por ejemplo, que era todos esos los deportes que se competían, eran con atletas que venían de zonas que estaban en guerra. Entonces se hacía una tregua para hacer, como se llamaban entonces, olimpiada. Y se hacía una tregua, es decir, un periodo de paz, de ahí es que surge la palabra, se identifica fundamentalmente la tregua, para que los competidores de esas zonas en guerra pudieran pasar y venir a competir en los Juegos. Entonces, durante los Juegos se hacía un stop, se paraban las guerras, se hacían las competencias y luego volvían a su guerra. Pero eso era inviolable y así comenzó a surgir el tema de la filosofía olímpica. Como ustedes saben, eso fue en la época antigua. Años después, siglos después, nos vamos al año 1896, cuando el barón Pierre de Coubertin, un francés con un criterio y una filosofía sumamente adaptada ya a los tiempos de la época, al final del 1800, en ese siglo, concibe los Juegos Olímpicos, que es lo que se llama los Juegos Olímpicos modernos, que es lo que tenemos hoy sobre la base de rescatar a los jóvenes. Fíjense que los Juegos antiguos eran proclives de propiciar la paz. Los Juegos Olímpicos modernos también, pero la filosofía olímpica que impregnó el barón Pierre de Coubertin era a través de dos categorías: los jóvenes, para que tuvieran una oportunidad de desarrollarse, y utilizando lo que en ese momento eran los clubes deportivos, que eran muy distantes a lo que son hoy y cuya primacía se encontraba en Londres. Por eso la sociedad londinense, es decir, el área que cubre todo el Imperio Británico, tiene tanta primacía en descubrimiento y ser el lance primitivo, la génesis, perdón, de muchas cosas, como por ejemplo el fútbol. Pero bueno, el barón Pierre de Coubertin concibe los Juegos para el tema de la juventud, y es en el 1896 cuando se celebran los primeros Juegos Olímpicos. Ahí quedaba todavía impregnada la tregua olímpica, pero ya con otro criterio de modernidad, y comienza en 1896, que es en Atenas. Se usa como simbología en Olimpia, donde sale el fuego olímpico, y por eso es que ustedes ven que desde ahí salen las antorchas cuando se utiliza para prender el fuego olímpico, que es la simbología. Entonces, ahora, a propósito de la situación que está viviendo el mundo en Ucrania, nos encontramos, yo tuve el honor de participar ahora como miembro del Comité Olímpico Internacional en algo que era a voz populis, que había una especie de tregua para el tema de la guerra en Ucrania, y que había cierto grado de respeto, era lo que se comentaba. Ahora uno no puede hablar, yo tenía la información, pero uno no puede hacerlo por un código de respeto y de comportamiento que tenemos como miembros del Comité Olímpico Internacional. Nuestro presidente acaba de emitir un comunicado dirigido directamente a Rusia, en la forma que ya tú lo acabas de destacar. ¿Por qué? Bueno, porque hubo esa especie de cumplimiento, y por eso se decía fuera de ahí que se estaba respetando los Juegos Olímpicos para que Beijing pudiera hacer sus Juegos. No necesariamente eso, lo acaba de ver ese comunicado.
es que cuando tú eres miembro de esta organización del Movimiento Olímpico Internacional y Rusia hizo todo lo posible para hacer esto, porque no puede olvidarse que en el eje que conforman esos países en el Asia y en esa Europa del Este, tenían el control o el desarrollo de los últimos Juegos Olímpicos de invierno. Por ejemplo, los Juegos de Sochi. De los Juegos de Sochi saltamos en el 2014 que se hicieron y que fue encabezado por Putin, que le ganó en una final emblemática en una asamblea que se hizo en Guatemala, le ganó a Corea. Entonces, 4 años después fueron los Juegos de Pyeongchang, pero en el lado de Corea del Sur. Acuérdense que ahí, eso fue a 4 años, ya ahí me estrenaba yo como miembro olímpico. En mi vida había estado en un lugar donde la temperatura estaba a 40 bajo cero, pero eso fue en Pyeongchang en el 2018. Ahí hubo otra especie de tregua, porque recuérdense que hace 4 años, había el preámbulo de que el presidente Woo Jong-Kim, el presidente de Corea del Norte, estaba amenazando con el tema de una bomba y todo eso, y había muchas dificultades previas a esos juegos. Y hubo una especie de tregua, una especie de paz. Inclusive en Pyeongchang, si ustedes se recuerdan, se dio el fenómeno que las dos Coreas participaron en conjunto. Yo tuve el honor de estar en un partido donde Corea del Norte y Corea del Sur participaron con el mismo equipo, y de hecho en el desfile inaugural desfilaron juntos las dos Coreas, que eso no se había materializado hace mucho tiempo, y mucho menos con el pleito que tenía Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Quién facilitó eso? La tregua olímpica. Entonces, 4 años después toca este tema, ataviado ya un poco por las crisis que se generaron, primero con China, que el tema de la violación a los derechos humanos, pero eso estaba precedido del conflicto que hay Estados Unidos y China. Entonces fue cuando vino la intervención del presidente Thomas Bach, que comió con la tenista que había sido real o supuestamente violada sus derechos humanos. El presidente Thomas Bach pudo conversar con ella y eso viabilizó el camino de organizar los Juegos. Putin llegó a Beijing, estuvo con el presidente Xi Jinping, y lo que está protestando nuestro presidente es que se debe respetar la tregua olímpica, porque los Juegos no han terminado. Ha terminado la parte que corresponde a los Juegos Olímpicos de invierno, pero faltan los Juegos Paralímpicos, que es en el mismo escenario, en el mismo Beijing, y que terminarían en su comienzo ahora dentro de 2 semanas. Conclusión: los Juegos Olímpicos son sinónimos, símbolo de paz. Por eso surgieron. Y ahora quedó demostrado que había una especie de acuerdo. Porque si Rusia hubiese invadido en medio de los Juegos, el primer afectado iba a ser sus amigos de Beijing, que iban a haber coronado el esfuerzo, dañado el esfuerzo de su inversión. Y es evidente que el presidente ruso, ya esto es una especulación, pero es evidente que el presidente ruso quisieron esperar que pasaran los Juegos. Los Juegos no han terminado, faltan los Paralímpicos. Wow. Espero haber más o menos completado la idea, pero esa es la esencia de todo esto que está ocurriendo. No, agradecerle de verdad ese tiempo, esa explicación interesantísima del aspecto histórico de este vínculo de los Juegos Olímpicos y estos conflictos bélicos. Y penoso que lo tengamos que contactar para una situación desagradable como esta, donde al final, independientemente de los ideales que usted tenga, esté a favor o esté en desacuerdo de lo que está pasando, pues nunca uno va a estar de acuerdo con que se pierdan vidas inocentes, que al final se pierden en este tipo de conflictos como este de Rusia y Ucrania. Sí, decía, en una oportunidad más adelante les voy a explicar porque es fascinante la historia relacionada con los Juegos Olímpicos antiguos y cómo competían y cómo eran las guerras, y hablarle de Licurgo, hablarle de entre quienes se pactaban, que es realmente, eso está documentado. Nosotros tenemos ocasión cuando participamos en academias olímpicas de hablar un poco de esto para edificar, pero en cualquier momento más adelante sería interesante tomar unos 15 minutos, 8 minutos, que yo,
y hablar de los Juegos Olímpicos antiguos y de la tregua olímpica, pero siempre a su orden y muy complacido. Y es una lástima, como tú dices, Orlando, de que, pero ya es porque esto traspasa los linderos del deporte. Ya esto es una situación de una crisis mundial que puede tener unas consecuencias imprevisibles. Mira, acaban de suspenderse, como ustedes dijeron, partidos ya de fútbol. Y eso es un comienzo, porque si se arma una guerra de verdad, eso tiene otras consecuencias que ya no es solamente entre países, en el deporte, en la economía. Y una gente que vive en Baní como yo hasta le puede afectar, porque ahorita la gasolina sí sigue subiendo, dígame usted.